Coqui, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda. Sí, buenas tardes Alicia, buenas tardes a la audiencia, a tu compañera Tarea, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, contanos un poco cómo fue la negociación de esta mañana. Bueno, hoy fue la tercera reunión de audiencia, producto de una notificación de medida de fuerza hace 2 semanas que habíamos realizado desde nuestra organización sindical, ante el rechazo de la pauta salarial para el bimestre mayo-junio, en donde nos ofrecieron en principio un 10% de incremento salarial para ese bimestre, o sea 5 puntos cada mes, y que fue un rechazo rotundo por parte de los distintos compañeros que representan los trabajadores de salud pública en los distintos hospitales y CAPS. Bueno, después de las primeras reuniones, esa oferta empieza a mejorar, pero suben 4 puntos, 7% para cada mes de ese bimestre, lo cual también fue un rechazo, pero además recordando que nosotros veníamos planteando a principios ya de año, venimos sosteniendo la equiparación de los salarios de los trabajadores sanitarios a otras reparticiones públicas, como por ejemplo, tomamos como referencia a los trabajadores del IPS, que tienen un promedio salarial que gira en torno a los 300.000 pesos. Entonces, nosotros con esa pauta ofrecida veíamos que en vez de aproximarnos al salario promedio de esos trabajadores, con esta pauta ofrecida de 14 puntos, nos alejábamos. Y en la anteúltima reunión de audiencia de conciliación hacen una nueva mejora con 3 puntos más, llevándolo a 17 puntos en ese bimestre, cosa que también era inadmisible en el sentido de esta proyección para cada fin de año alcanzar los promedios salariales del IPS. Así que hoy giró en torno a eso la discusión y comunicación de por medio. El día martes el ministro de Salud Pública nos llamó para tratar de incidir en la pauta, y la verdad que nosotros sosteníamos que esa pauta sería o pondría un poco de paño frío a la situación, que ya veníamos planteando medidas de acción directa, paros, tendría que ser volcar justamente un mayor porcentaje. Así que hubieron esas conversaciones durante el comienzo de la mañana de la audiencia, en donde ellos sostenían la pauta última, digamos, de los 17 puntos en el bimestre, y bueno, después de varias comunicaciones también con otros funcionarios, y uno de ellos fue el propio gobernador que nos llamó en medio de la reunión para decir que con el compromiso de mejorar para este bimestre y los bimestres o los meses del segundo semestre, podrían otorgar un porcentaje mayor, y ese porcentaje sí era justamente otorgar para el mes de junio 15% de aumento, que se compone de los siete iniciales, digamos, ofrecido inicialmente, más 8 puntos más que se estarían liquidando a los trabajadores sanitarios, dado la altura del mes y que los salarios ya están prácticamente liquidados. Sería otorgado por planilla suplementaria de esos 8 puntos, más un ajuste para el SAC, para el sueldo anual complementario. Y esto sumado a otros reclamos que se vienen trabajando en la mesa de negociación salarial en el ámbito del Ministerio de Salud Pública, que tiene que ver con el pase a planta permanente de 910 contratados que están en condiciones de hacerlo, y que eso está a referencia de lo que mencionó el director de Contaduría,
prácticamente está finalizado todo el circuito administrativo y restaría la firma de algunas autoridades y eso en menos de 15 o 20 días estaría resuelto. Coqui, estos 910 pases a planta, ¿es a la planta del Ministerio de Salud, sería? A la planta del Ministerio de Salud Pública, sí, justamente cerca de 1.000 trabajadores que ya tienen una antigüedad, muchos de ellos hasta 10 años de contratado, estarían en condiciones de pasar justamente y alcanzar la tan ansiada estabilidad laboral, teniendo en cuenta que en el sistema hay cerca de 3.000 contratados, bueno, casi un tercio de ellos pasarían a planta permanente. Esto incluye perdón, estos 3.000 que decís, ¿es contando al personal del Parque de la Salud o ahí estamos hablando de un universo mayor? No, ahí se está hablando de un grupo de trabajadores mucho mayor. Esto es únicamente del ámbito del Ministerio de Salud Pública, que nosotros estimamos somos cerca de 7.600, 8.000 trabajadores en toda la provincia, de planta permanente, más los contratados, digamos. Y hay cerca de unos 3.500 que están bajo el convenio del Parque de la Salud, ¿no? Así que eso queda por fuera, que es también un planteo y una deuda pendiente, ya que estos trabajadores que están bajo la esfera del Parque de la Salud, desde el 2010 que vienen prestando servicio en ese ámbito, y ya han pasado justamente más de una década y la estabilidad laboral es algo que ellos vienen recalcando permanentemente también. Coqui, y esos trabajadores, este incremento sería cerca del 22%, sacando la cuenta, ¿no? Son exactamente el 22% en el bimestre, pero para el mes de junio, lo que significaría en términos de dinero, aproximadamente 16.500, 16.700 pesos para un trabajador de la menor categoría, que no tenga antigüedad, digamos, ese es el monto. Aquellos que tenemos antigüedad, ese valor se puede incrementar en algunos pesos más. Pero y este incremento, perdón, el mes de junio. ¿Este incremento también les llega a los trabajadores del Parque de la Salud o esa es otra discusión por separado? No, este es un planteo que sistemáticamente nosotros venimos trasladando, o mejor dicho, nosotros las autoridades trasladan ante el planteo de la organización sindical, trasladan al resto de los trabajadores sanitarios, digamos que abarca a los más de 11.000 trabajadores, o sea que los trabajadores del Parque de la Salud se verían beneficiados con este incremento que se cerró para el bimestre. Y ya finalizando el bimestre se cierra el acuerdo, después de, como te decía, de 3 audiencias de reunión de audiencia de conciliación obligatoria en el ámbito del Ministerio de Trabajo y que arribó a un acuerdo, ¿no? Que habilita el ámbito para seguir discutiendo otros temas que son de interés de los trabajadores sanitarios, como te mencionaba, el pasaplanta, el incremento del valor de las guardias activas o las horas extras que realizamos los trabajadores sanitarios, ya que vienen desfasadas, y hay un grupo de trabajadores sanitarios que somos los técnicos, que no tenemos diferenciado las horas extras cuando trabajamos los fines de semana. Trabajar horas extras los fines de semana o feriados o días hábiles, hasta ayer se pagaban el mismo valor, y ahora va a haber una diferenciación a aquellos compañeros que realizan horas extras o guardias activas los fines de semana, feriados o días no hábiles, digamos. Así que eso también. Coqui, y la discusión, esta audiencia se dio además en un día de paro nacional, convocado por la CTA Autónoma y por ATE, y una tremenda movilización afuera, así que no sé si eso se percibía en la discusión. Esto
esto es algo que influye, digamos, en esta disputa, porque veníamos, hay sectores de la administración pública, el sector docente básicamente, que vienen con medidas de fuerza y que nosotros venimos acompañando, solidarizando y movilizándonos con ellos juntamente, y hoy en ese marco de paro nacional, para que el ajuste no lo paguemos justamente los sectores populares y los trabajadores en general. Veníamos haciendo ese planteo a las autoridades que ningún trabajador estatal esté por debajo de la línea de pobreza, que esté por debajo de la línea de indigencia, y en ese camino se insertan nuestros planteos de mejoras salariales, teniendo en cuenta un costo de una canasta familiar para una familia tipo que supera los 320.000 pesos. Creo que ese contexto de alguna manera ha influenciado para arribar a un acuerdo, y es por eso que seguramente el propio gobernador nos llamó e intervino directamente con los funcionarios que estaban sentados ahí en la mesa, que tenían una postura hasta ese minuto que llamó el mandatario, el primer mandatario, tenían una negativa que nos impedía avanzar, y que estábamos solicitando justamente la liberación de las partes para que nosotros llevemos adelante las medidas que consideremos los trabajadores. Así que ¿Y qué dijo ahí el gobernador que posibilitó que se destrabe un poquito el conflicto? No, hizo mención que bueno, que el porcentaje otorgado en ese bimestre es bajo y que estaban trabajando para mejorar esa oferta, y ese trabajo esa conversación lo venía realizando con el propio ministro de Hacienda, el contador Zafrán, y nos pidió justamente un momento para que vuelva a comunicarse con él a fin de arribar a ese acuerdo que nosotros veníamos planteando, que si bien nosotros pedíamos un porcentaje mayor, estábamos también dispuestos y flexibles a que encontrar un punto intermedio, y ese punto intermedio fue los 22%, el 22% para el bimestre mayo-junio, ante el planteo inicial que realizamos de un 40%. La verdad que en ese sentido, con el compromiso también de abordar los temas siguientes que te mencioné, y que uno de ellos también es el tema de la antigüedad, que se está trabajando la modificación de la ley de carreras sanitarias para ampliar el rango de la escala que se abona por antigüedad y mérito, y bueno, y eso hizo a que se conforme un paquete que está perfectamente asentado en el acta firmado hoy, en donde bueno, se acordó, pero con el objeto de seguir trabajando sobre los puntos pendientes, y que seguramente en los próximos días ya arribaríamos a nuevas mesas de discusión salarial para dar solución a esos planteos, ¿no? Y ya hay como un cronograma para seguir discutiendo, porque decía es un acuerdo para este bimestre, y ya arranca lo que sería ese segundo semestre rumbo a fin de año. ¿Ahí ya hay algún cronograma para sentarse a discutir lo que viene? No, el cronograma está compuesto por estos temas que te hice mención, que hay que hacer el ajuste en alguna mesa técnica, pero además en la primera quincena del mes de julio tenemos que sentarnos con las autoridades de Hacienda y de Salud Pública, como habitualmente lo hacemos, a sentarnos a discutir la pauta del bimestre de julio-agosto, y que eso va a llevarnos seguramente a nuevos acuerdos, y el planteo nuestro, como te decía al principio, inicial, de ir equiparando a cada fin de año el salario promedio del trabajador de salud con otras reparticiones de referencia, digamos. Ese es el objetivo, y en donde la diferenciación, por ahí, para clarificar mejor, tenemos una diferencia de casi 120.000 pesos en materia salarial con esas reparticiones de referencia, y no es un monto menor que va a requerir. Fíjate, si este incremento de junio va a implicar 17.000 pesos, para superar esa diferencia de 120.000 pesos tenemos que ir acordando en los próximos semestres aumentos que realmente superen los 20.000, los 25.000 pesos de incremento salarial para los trabajadores de salud. Coqui, muchas gracias.
A ustedes, Alicia, un fuerte abrazo. Hasta luego. Jorge Coqui Duarte, secretario general de ATE Misiones, y lo que fue este acuerdo, la tercera audiencia.